Hola a todos. Bueno, la clase de hoy va a ser sobre paredes abdominales. La cavidad abdominal la podemos considerar como una especie de cilindro con una de las paredes un poco más planas, en las cuales vamos a tener diferentes paredes que van a delimitar esa cavidad. Esas paredes son las que vamos a ver hoy. Fíjense que acá tenemos dos tomografías, dos cortes tomográficos, uno coronal y otro sagital, donde le pinté el interior para eliminar el contenido abdominal para que no nos distraiga y nos centremos un poco en las paredes, que es lo que nos compete en la clase de hoy. Entonces de esta manera podemos delimitar en el abdomen una pared superior que va a estar delimitada casi íntegramente por el diafragma, ¿sí? Una pared inferior que va a ser el piso pelviano, que eso va a ser probablemente tema de otra clase. Una pared anterolateral, ¿sí? Acá vemos los dos laterales y la pared anterior compuesta por músculos, ¿sí? Y una pared posterior que va a ser una pared osteomuscular. Acá vemos, bueno, como es estrictamente sagital, vemos la columna, pero hacia los lados vamos a ver que hay también estructuras musculares. Y de esta manera delimitamos la cavidad del abdomen. Vamos a ir viendo estas diferentes porciones. Así es como lo vemos en un corte axial. Acá lo mismo, eliminamos los órganos para que nos centremos y vamos a ver las paredes anterolateral, que está compuesta por estos músculos que están acá, ¿sí? Y la pared posterior, la que vemos acá, por el osteomuscular, la columna y otros músculos en esta región, estos músculos de acá. Lo que quiero que vean acá es la forma que tiene esta cavidad, ¿sí? Que tiene más bien esta forma donde el diámetro anteroposterior disminuye en el centro, ¿sí? Porque está la columna que abomba hacia adentro. Por eso hay que tener en cuenta que en algunos cortes coronales podemos ver parte de la pared lateral y parte también de la posterior. Con eso lo vamos a ir viendo. Empezamos por la pared posterior. La pared posterior va a tener algunos elementos óseos y otros elementos musculares. Dentro de los elementos óseos tenemos la columna vertebral y el coxal. Y dentro de los elementos musculares tenemos los músculos espinales por detrás de la columna, el músculo cuadrado lumbar y el músculo iliopsoas. Acá en este corte, que es estrictamente sagital, vemos muy bien cómo se despliega la columna vertebral con los discos intervertebrales interponiéndose entre los cuerpos, ¿sí? Con su conducto medular, sus apófisis espinosas y por detrás los músculos espinales, ¿sí? En el corte estrictamente sagital. Más hacia abajo, en un corte axial, podemos ver los huesos a los coxales, ¿sí? Con su articulación con el sacro, formando parte de la pared posterior de los elementos óseos. Entre los elementos musculares, el músculo ilíaco y acá el músculo psoas. Acá lo mismo, parte del psoas, parte del músculo ilíaco. Y en cortes coronales los podemos ver así. Acá tenemos las apófisis espinosas, un corte bastante posterior, ¿sí? Estos son parte de los músculos espinales. Y acá se limita bien los músculos cuadrados lumbares, bien insertándose en la última costilla, ¿sí? Hacia la cresta ilíaca posterior, la porción posterior de la cresta ilíaca, ¿sí? Acá vemos los cuadrados lumbares y acá vemos a los músculos psoas insertándose en las caras laterales de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Con sus diferentes haces de inserción, yendo hacia inferior y hacia externo para juntarse con los músculos ilíacos para luego salir por fuera de la cavidad. Así es como se ven en cortes coronales. La pared anterolateral va a estar compuesta por estos principales músculos, los rectos anteriores,
en los piramidales y los músculos oblicuos, ¿sí? Acá tenemos un corte bastante medio del abdomen, donde se puede ver muy bien los dos rectos anteriores, el derecho y el izquierdo, ¿sí? Su unión en la línea media, a través de la línea alba, la formación de la línea alba. Los músculos oblicuos vienen hacia los laterales, ¿sí? Los piramidales van a estar más inferiores y son muy difíciles de diferenciar. Generalmente están adosados a los, o muy pegados a los rectos anteriores y no se logran identificar como músculos individuales. Pero sí se pueden diferenciar muy bien los oblicuos. Fíjense que de externo a externo tenemos al oblicuo mayor o el oblicuo externo, el oblicuo menor o el oblicuo interno y el músculo transverso. Fíjense que este pequeño plano de grasita, ¿no? Igual con esta tonalidad, esta grasita de los músculos, ¿sí? Se puede identificar muy bien los diferentes músculos. Acá lo mismo, los tres musculitos están muy bien identificados, ¿sí? En la pared posterior, con lo que vimos antes en el corte coronal, acá vemos el músculo cuadrado lumbar, acá lo vemos del lado izquierdo, y estos son los psoas, bien siempre adosados a los cuerpos vertebrales, los dos músculos psoas. Y acá están los músculos espinales, ¿sí? Por detrás de la línea de la columna, ¿sí? Ya por digamos bien fuera de la cavidad. Fíjense cómo se ve la pared anterolateral en un corte coronal, perdón, ¿sí? Tienen los músculos de nuevo oblicuos, los ven desde la última costilla hasta la cresta ilíaca. Vemos el oblicuo mayor o el oblicuo externo, el oblicuo menor o oblicuo interno y el transverso bien por adentro, y lo mismo ese plano que los divide de grasita. Acá el músculo psoas que vemos antes y acá parte del ilíaco. ¿Qué hay que tener en cuenta con respecto a los músculos oblicuos y las aponeurosis y los músculos oblicuos? Recuerden que esto, bueno, lo tienen que saber de la anatomía clásica. Hay una diferenciación en cuanto a las aponeurosis de estos músculos en relación a si hacemos un corte supraumbilical, o sea, por arriba del ombligo, o infraumbilical, por debajo del ombligo. Y acá vemos cómo se comportan estas aponeurosis. Cuando nos ubicamos a nivel supraumbilical, vemos que la aponeurosis del oblicuo mayor o del oblicuo externo se continúa por delante del recto, del músculo recto anterior del abdomen, ¿sí? Hacia la línea alba. El transverso va por detrás de la cara o por la cara posterior del recto anterior hacia la línea alba. En cambio, el oblicuo menor o el oblicuo interno generalmente se desdobla, esta fascia se une, la de doblamiento anterior se une a la del oblicuo mayor y el doblamiento posterior se une a la del oblicuo, al transverso. En cambio, cuando nos ubicamos a nivel infraumbilical, o sea, por debajo del ombligo, vemos que estas tres fascias, o estas tres aponeurosis, se juntan, se unen, se adosan y viajan todas por la cara anterior del músculo recto, ¿sí? Hacia la línea media, dejando, entre comillas, más desnuda la cara posterior. Acá solamente queda esta fascia o esta aponeurosis que se llama fascia transversalis, ¿sí? Acá la vemos acá en negro, solamente queda eso. Si bien acá tal vez se engruesa un poquito más, no tiene ese refuerzo que tenía a nivel supraumbilical. Y esto se ve en las imágenes de esta manera. Fíjense que si miramos con atención acá las vainas de los músculos oblicuos, ¿sí? Con estas aponeurosis, estos se puede ver acá. Acá tenemos una ampliación de este sector, ¿sí? Y vemos como el oblicuo mayor viene y sigue su camino hacia acá, se junta con el recto anterior. En cambio acá fíjense que se puede ver muy bien cómo se desdobla la del oblicuo menor en una porción anterior, una porción posterior. Acá se ve también, ¿sí? En este detalle, y como la porción anterior se une a la aponeurosis o la vaina del oblicuo mayor. En cambio la posterior se adosa a la del transverso que viene acá, ¿ven? Esto es a nivel supraumbilical, sucede esto. En cambio a nivel infraumbilical
ya vemos, acá no se nota tan bien, pero vemos que esta fascia o esta vaina anterior sigue su camino, la del oblicuo menor y la del transverso ahí veo que se juntan y van todos hacia adelante. Ya solamente queda la fascia transversalis, que obviamente no se puede delimitar en este corte, pero acá se puede ver muy bien lo que sucede supraumbilical y a nivel infraumbilical, un detalle, ¿sí? No en todas las tomografías se ve, depende mucho el espesor de corte que tenga la tomografía, de la calidad del estudio, pero eso a veces se puede ver. Hay que tener en cuenta que en esta región donde se unen los oblicuos con el recto, ¿sí?, se crea un área que se llama zona de Spiegel o línea de Spiegel, que es una área, en ciertos casos un área de debilidad de la pared. Fíjense que acá tenemos un músculo grueso, varios músculos acá, y en este sector hay apenas las aponeurosis juntándose, lo mismo que de este lado. Entonces se crea un área de debilidad donde puedan suceder hernias, o sea, contenido de la cavidad abdominal, ¿sí?, puede protruir por este sector, ¿sí?, entre los músculos. Acá tienen un ejemplo. Acá tienen la pared muscular más o menos bien delimitada, y acá tenemos esta protrusión de grasa de la cavidad abdominal, con algunos vasos también protruyendo, y se amplía, queda como forma como un agujero acá, donde hay una hernia de Spiegel, ¿sí? Vemos la diferencia, acá está bien unida y acá está separada, para que tengan en cuenta el... Ahora nos vamos a la pared superior, ¿sí? Como veíamos antes, conformada por el diafragma. Vemos un corte coronal, acá lo que estamos viendo son cortes parasagitales. Si vemos el hemidiafragma derecho, ¿sí?, y el hemidiafragma izquierdo, vemos que el hemidiafragma derecho está prácticamente envolviendo al hígado, y acá vemos las particularidades, inserta a nivel de las costillas, y vemos la particularidad de que la porción anterior es más superior que la porción posterior, que es más inferior. Vemos que está bien adosada. En general, como con el hígado está en íntima relación, no se logra delimitar bien, salvo en algunos sectores. Fíjense acá recién en este sector posterior, pero en general está muy pegadito, es una línea muy finita y no se puede delimitar bien. En este caso, en el parasagital izquierdo, donde limita con el vaso generalmente es un poco más chico bastante más chico que el hígado, se puede delimitar mejor, más extensión por esta grasita subdiafragmática que vemos acá. Entonces vemos lo mismo, que la porción anterior es más superior, la porción posterior es más inferior. Y fíjense que acá se notan estas cosas, ven como estos indentaciones, ¿sí?, estas irregularidades del diafragma. Es bastante frecuente, sobre todo del izquierdo, que es como si fuera pliegues, ¿no? Hacen como pequeñas ondulaciones de la pared muscular, y el nivel de corte al pasar justo por un pliegue se ve como más grueso. Esto como si fuera los pliegues de una sábana, ¿sí? Esos pliegues son ondulantes, entonces en el corte agarran porciones de ese pliegue y se quedan así como dedos que se penetran. Esto es bastante frecuente, no es nada raro, simplemente digitaciones diafragmáticas, que es normal. ¿Cómo se ve en el corte axial del diafragma? Bueno, un poco lo mismo que antes. En general, cuando está adosado al hígado se ve muy poco, no se puede delimitar bien. Del otro lado se delimita un poco más. Fíjense esta línea densa, es el diafragma. Acá se puede ver porque se empieza a separar del pulmón, es un pedacito de pulmón, ¿sí?, el famoso seno costofrénico, o el seno costofrénico posterior, ¿sí?, donde podemos ver el pulmón cómo se mete entre la pared torácica y el diafragma. Y acá vemos el diafragma como va hacia adelante, ¿sí?, y característico como rodea a la aorta. Fíjense que acá estas dos porciones del diafragma, en esta porción se engruesan y van a empezar a formar los pilares. Acá los pilares rodean a la aorta, dejando conformado el hiato aórtico, ¿sí? Hacia adelante hacen la famosa formación en 8 en general, bueno, tiene a veces en J, pero bueno, generalmente el 8 para formar el hiato esofágico, que acá no lo vemos porque queda más superior en el corte, ¿sí?
Pero acá lo que vemos es esto, que son los dos pilares del diafragma formándose, que es característico de la forma, yo siempre digo, como una especie de bigotes, ¿sí? Son los bigotes de la aorta en el medio, siempre, con contraste. Vemos dos bigotes que cuelgan hacia el costado de la aorta, ¿sí? Como estos engrosamientos que son los pilares del diafragma. Entonces, porciones del diafragma que se pueden ver en cortes axiales. Ahora nos toca ir recorriendo un poco los cortes para que veamos un poco todo esto que estuvimos viendo, verlo, por decirlo de una manera, en vivo y en directo en los diferentes cortes. Fíjense, si vamos a los cortes axiales, en este sector seguimos al esófago. Acá el diafragma empieza a aparecer, que no se nota obviamente porque está el hígado, como yo les decía. Lo primero que aparece acá es el hiato esofágico en este sector, no se delimita tan bien, pero es esto donde está, y acá se empieza a delimitar el diafragma. Seguimos viendo, acá empieza el diafragma. Estos engrosamientos, ¿sí? Son los que decíamos, estas digitaciones diafragmáticas que veíamos, ¿sí? Es esto que empieza a aparecer. Siempre va a ser el límite entre la grasa abdominal y el aire del pulmón. Este aire bien negro en esta ventana, ¿sí? Se delimita muy bien a través de esta línea densa. Esto es importante porque cuando esta línea densa falta, uno tiene que sospechar que puede haber una hernia diafragmática, que las existe, ¿sí? Pero en este caso acá se ve bien siempre esta línea densa, en la que vamos bajando se va viendo un poco más del lado derecho que antes no se veía, ¿sí? Vemos como estos engrosamientos va a ir formando los pilares del diafragma, como les decía, como los bigotes de la aorta. Podemos seguirlos hacia abajo, como quedan como pequeños músculos por delante de la vértebra, ¿sí? Y disminuye. Fíjense que en general el izquierdo termina antes, el derecho se hace un poco más inferior, y ahí recién termina bien. Ahí tenemos los dos pilares del diafragma. Bueno, y también en la medida que vamos descendiendo en los cortes, vemos cómo va apareciendo, se termina el diafragma y va apareciendo los músculos psoas. Los músculos psoas que se unen están en estos sectores más superiores, casi indistinguibles de los músculos cuadrados lumbares, ¿sí? Los músculos psoas van descendiendo a los costados de la columna, ¿sí? Y luego más inferior se diferencian bien de los cuadrados lumbares, ¿sí? Que es como la prolongación de las apófisis transversas, ¿sí? Fíjense que las apófisis transversas apuntan siempre a los cuadrados lumbares que están acá. Otra característica, como un maestro mío decía, fíjense que en los cortes más superiores el psoas que se une con el cuadrado lumbar queda como una masa única parecida. Tiene una forma de foca de Mar del Plata, la foca esa de la estatua que está en Mar del Plata. Fíjense que está la cabeza, acá está la cola de la foca, la cabeza sería lo que es el psoas, y la cola el cuadrado lumbar, ¿sí? En la medida que vamos bajando se empieza a diferenciar bien, se mete esta escotadura donde diferencia bien a los músculos, y ya el psoas forma como dos orejas, ¿sí? Como dos pelotas redondas que van descendiendo, ¿sí? Hasta formar una especie de orejas de Mickey, ¿sí? Que se separan de la columna y van hacia anterior para unirse al ilíaco, el músculo ilíaco que está acá a nivel de la fosa ilíaca. Se unen ahí, se forman como una masa muscular común, ¿sí? Para salir fuera de la cavidad abdominal hacia la raíz del muslo, ¿sí? Lo mismo que de este lado. Vemos todo el seguimiento. Fíjense que acá se puede ver el tendón intermedio. Esto que se ve, esta línea acá más hipodensa, es el tendón intermedio del músculo, ¿sí? Que se va juntando ahí. Entonces tenemos los músculos psoas, el cuadrado lumbar como pared posterior, ¿sí? Si vamos de nuevo hacia arriba, vemos que de las costillas empiezan a partir los músculos también de la cara anterolateral, ¿sí? Que veíamos los músculos rectos anteriores, ¿sí? Bien finitos ahí. Vamos descendiendo. Fíjense que acá es como que parece que desaparece, pero en realidad es el tendón intermedio, como sabemos que es un músculo poligástrico. Eso lo vamos a ver en cortes sagitales después, pero vemos
cómo se van engrosando y afinando los músculos rectos, ¿sí? Afinando, engrosando y afinando, y van descendiendo. Cruzamos el ombligo, acá está el ombligo, vamos descendiendo los músculos rectos hasta buscar el pubis, donde es su inserción final, y se junta con el pubis en este sector. Los oblicuos los veíamos antes, que se pueden diferenciar muy bien. Fíjense, en este corte está perfecto el oblicuo mayor, el menor y el transverso, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso. Se ve muy bien, igual que de este lado, con la línea de Spiegel en este sector, o área de Spiegel en este sector de unión entre el recto y los oblicuos. Acá vamos a tratar de ver si se puede ver lo de las fascias, lo de las vainas, y en este no tanto, por ahí hay un poco. Acá en el corte más inferior ya no, en este paciente ya no se identifica tan bien, pero a ver, tal vez ahí con ganas, pero bueno, ahí las fascias están separadas, no está tan bien, pero bueno, como les decía, no siempre se ven, y en los oblicuos se ven de esa manera. Fíjense en los cortes que pasa en los cortes coronales. En los cortes coronales ahí vemos bien los diafragmas. Siempre vemos que en general el diafragma derecho es un poco más alto que el izquierdo, y acá lo mismo, está adosado al hígado, no se ve. En este que está separado por grasita con el vaso se puede ver mejor la delimitación, ¿sí? Ahí está entrando el esófago, y hacia más posterior vamos a poner las líneas de referencia que nos va a ayudar. Ahí vemos cómo está pasando por acá y por acá. Entonces acá vemos la aorta, y fíjense acá los costados de la aorta. Estos engrosamientos son los pilares del diafragma, como se ven. Fíjense que lo mismo, veíamos el pilar izquierdo que tal vez llega hasta ahí, y el derecho vemos que llega hasta más abajo, hacia el E2, incluso el E3 a veces. Ahí vemos el pilar derecho, ¿sí? Que es este que está acá, cortamos ahí, y el pilar izquierdo, este que está acá, es el que vemos ahí cortito, ¿sí? Si lo vemos como en qué corte está, ahí se ven los dos pilares, ¿sí? Este y este, los pilares que cortamos ahí. Ahí se ven muy bien los pilares, ¿sí? Por detrás, los psoas, ahí los vemos por acá, los músculos psoas, y más hacia atrás los cuadrados lumbares, que son estos que están acá. Los cuadrados lumbares son estos que vemos acá. Ahí se ven, acá ya se confunde el cuadrado lumbar, un pedacito por ahí, este pedacito, con los espinales, que son estos que estamos viendo acá, ¿sí? Todos los músculos espinales son estos que vemos acá. Acá vemos bien el corte por los músculos espinales. Cuando vamos hacia anterior, empiezan a aparecer los cuadrados lumbares, así que no los vemos enteros en este caso por la oblicuidad que tienen, ¿sí? Pero vemos en la inserción en las crestas celíacas. Seguimos bajando, así vemos los oblicuos también, como lo veíamos en el corte coronal, ¿sí? Los tres oblicuos identificados, ¿sí? El psoas ilíaco. Y si nos vamos más hacia anterior, acá vemos a los vientres de los rectos anteriores, ¿sí? Como van bajando. Acá en este caso, bueno, fíjense que esta oblicuidad no me permite agarrarlos enteritos, ¿no? Ahí vemos la inserción en el pubis. Eso lo podemos ver mejor acá. Fíjense, ponemos un corte ahí, vemos ese corte está pasando por los rectos anteriores, y acá podemos ver mejor. Si nos vamos más sobre uno de los rectos, el izquierdo en este caso, vemos su inserción proximal, como va formando los diferentes vientres con los tendones intermedios, ¿sí? Hacia la inserción en el pubis en este sector, ¿sí? Los diafragmas como veíamos antes, ¿sí? El músculo psoas, como lo vemos oblicuo, ahí lo vemos como está bajando. Este es el cuadrado lumbar que vemos acá cortando ahí, que vemos acá, el corte sagital, ¿sí? El del otro lado lo vemos acá, el cuadrado lumbar, este que pasa por acá. Y bueno, ahí tienen básicamente cómo vemos los límites o las paredes del abdomen en tomografías computadas. Por último, un tema no menor es el tema del conducto inguinal. ¿Sí? Conducto inguinal,
tema muy bien desarrollado en anatomía clásica, pero bueno, ¿cómo vemos el conducto inguinal en las tomografías computadas? Para eso nos tenemos que concentrar en este sector, el sector más bajo de la pared anterolateral del abdomen, donde vemos acá los rectos anteriores llegando al pubis, ¿sí? Acá los vasos ilíacos, la arteria ilíaca, la vena ilíaca, arteria ilíaca y vena ilíaca, y vemos que esta pared, este pedacito de pared de los músculos laterales, donde correspondería a la parte final de los oblicuos, vemos que se desdobla, ¿sí? Forma como una especie de círculo acá lo mismo, ¿sí? Fíjense que este círculo acá tiene elementos, ¿sí? Que son los elementos del cordón espermático. Esto es así es como se visualiza el conducto inguinal en tomografía computada en un corte axial. Por aquí es donde están las famosas hernias inguinales. Fíjense, acá tienen un conducto inguinal normal, ¿sí? Donde va descendiendo, donde ya está fuera del abdomen, ¿sí? Conducto inguinal, hasta llegar o ir a buscar la base de los testículos. En cambio, el lado izquierdo vemos que está protruyendo esta grasita que está acá, incluso con un asa intestinal que aparece acá, ¿sí? Acá tienen este conducto inguinal totalmente distendido, las paredes abombadas, con contenido, además del cordón espermático, tiene esto que es un asa de intestino delgado. Lo mismo acá, va bajando, fíjense la diferencia, y ya, si al final, fíjense este intestino delgado, sí, que está acá. Acá lo que vemos es un asa que entra, baja, pega la vuelta y después vuelve a entrar, ¿sí? Famosa asa de intestino delgado. Una hernia inguinal derecha. Bueno, hasta acá fueron las paredes de abdomen en tomografía computada. Espero que les sirva la clase. Nos vemos en la próxima.